Saludos traders, ¿cómo están? El día de hoy, ya sábado, día 13 de abril, fin de semana, vamos a tratar de hacer una proyección en cuanto al análisis de algunos instrumentos financieros para saber qué podríamos estar esperando la semana entrante. Así que pon mucha atención y vamos a ello. Entonces vamos a partir con el euro dólar, ¿ok? Y estamos en un gráfico semanal. Recuerden que esta es la plataforma de TradingView que vamos a estar enseñando para aquellos que no saben utilizarla. Primero que todo, nosotros vamos a ver qué tipo de tendencia tenemos en la temporalidad macro. Recuerden que estamos en semanal, por lo tanto vamos a querer ver qué hizo la semana anterior y cuál es la proyección futura que podríamos tener. Aquí encontramos rápidamente la dirección macro del precio. Recordemos que tenemos que buscar los cambios estructurales y aquí logramos ver claramente un cambio estructural. Recuerden que los cambios estructurales se tienen que dar bajo los mínimos en este caso, porque veníamos de un movimiento alcista, entonces tenemos un rompimiento de estructura, un retroceso y ahora estamos ejerciendo un impulso. Por lo tanto, se esperaría que logremos alcanzar los niveles, al menos los niveles de acá abajo, ¿ok? Esta es una proyección a largo plazo. Tenemos, algunos les llaman shock, otros cambios de carácter en español traducido, otros le pueden llamar rompimiento estructural, ya el nombre da exactamente lo mismo porque es la misma figura, pero tenemos que entender qué es lo que está haciendo el precio. Si nosotros podemos identificar algunas cosas en este momento, podemos darnos cuenta de los order blocks que nuestra profesora Sofía está enseñando, son muy útiles, sobre todo en las temporalidades macro, porque son muy fuertes. ¿Ok? Cuando hay un order block y tenemos vacíos de liquidez, como este el de aquí, es una potencial zona de reversión. Por lo tanto, aquí se logró ver que desde acá nace un movimiento que me logra romper este mínimo, ¿cierto? Y mantiene ya una dirección bajista macro, ¿ok? La idea es que en esta temporalidad nosotros logremos marcar las potenciales zonas de reversión, ¿ok? Ya que como estamos en un gráfico semanal, quizás los rangos y las zonas son muy grandes, ¿ya? Así que vamos a tener que ir marcando zonas que me permitan identificar futuras reacciones. Por ejemplo, acá yo tengo una zona de demanda interesante, pero esta zona de demanda, vamos a ver cuántos pips está abarcando casi 140 pips, es demasiado. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que bajarnos de temporalidad para lograr tener alguna posible corrección y poder entrar, ¿cierto? Lo que sí vamos a marcar, por ejemplo, las zonas de demanda o las zonas que nosotros vamos a buscar compras en verde y las zonas rojas van a ser las zonas de oferta, ¿ya? Entonces yo aquí le pongo oferta en donde vamos a estar buscando ventas, ¿ok? Simplemente así vamos a identificar la oferta y la demanda. Recordemos que todas estas cosas las enseñamos en clases, por lo tanto les pido que puedan estar siempre mirando las clases, mirando los análisis, viendo cómo operan los profesores. Acá abajo también podríamos tener una zona de demanda. Ya, y como son tan grandes, nosotros vamos a bajar de temporalidad. Me interesa así marcar el fractal nuevo, que está en formación, que es este de aquí. Este sería el máximo y este sería el mínimo actual. Estamos en formación, recuerden, fractal en formación. ¿Ya? Entonces vamos a bajarlos a una zona diaria. Ok, aquí en esta zona diaria, la idea es que nosotros podamos comenzar a refinar algunas zonas, ya poder ver puntos claves. Por ejemplo, marcamos esta en semanal, pero en diario vamos a ir refinando las entradas, o sea, refinando las zonas. Recordemos que los order blocks son puntos de interés donde probablemente tengamos algunos rebotes interesantes que podríamos aprovechar. ¿Ok? Recordemos que tenemos que ver también los vacíos de liquidez y todas esas cosas que vamos a ir enseñando poco a poco. ¿Ok? Si tú eres nuevo, te recomiendo conversar ahí para que vayas viendo los cursos. Tenemos cursos interesantes para gente que está recién aprendiendo y los profesores son de primera clase, así que te los recomiendo. Miren, otra cosa interesante que nosotros vamos a ir viendo también, que la zona de oferta, también podríamos nosotros comenzar ahí a refinar, ¿cierto? Y también vamos a marcar un order block en quiebre que tenemos acá y los vamos a marcar de la siguiente forma. Lo vamos a marcar no como demanda, sino como oferta, ya que cuando el precio, cuando el order block no cumple su función, digamos que aquí este debería haber reaccionado al alza, ¿cierto? Cuando el order block no cumple su función, hay veces que cuando el precio regresa, llega a este punto y aquí nuevamente impulsa, ¿ok? No es el 100% de los casos, pero podría pasar. Por lo tanto, nosotros lo marcamos como una zona interesante, ¿ya? Vamos a marcar ahí. Aparte de estas zonas de acá, nosotros tenemos algo interesante aquí que quiero mostrarles. Esta zona de demanda, que está dentro de un Fair Value Gap, también yo la voy a marcar porque
tengo aquí esta vela, ¿cierto? Esta vela, que fue una toma de liquidez, ¿cierto? Porque miren, me reventó el máximo de la vela anterior y luego tomó una dirección bajista. Quiere decir que hubo toma de liquidez. Por lo tanto, la voy a marcar porque también es un punto interesante. Luego hay un movimiento fuerte, ¿cierto? Que me deja un fair value gap y el precio probablemente, cuando llegue ahí, me genere un pequeño retroceso. Entonces, estamos en gráficos diarios, ¿ok? La idea es que nosotros aquí logremos tener entradas, quizás pequeñas correcciones. Ya nada dice que el precio al llegar a esta zona, a esta o esta zona, el precio reviente hacia arriba y nos hagamos todos millonarios. Sino que lo que yo estoy diciendo es que cuando el precio llegue aquí, si estamos en alguna noticia o en alguna apertura de sesión, podamos tener alguna oportunidad que nos permita comprar, ¿cierto? Hasta alguna zona de oferta para luego seguir vendiendo. ¿Ok? La idea es poder vender hasta esta zona de aquí abajo que me está generando este mínimo. Entonces vamos a ir afinando un poco más a 4 horas. Aquí en 4 horas nos aparece otro order block interesante. ¿Ok? Y justamente el precio está ahí, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso. Acá puedo seguir refinando. Y esta de aquí abajo también la puedo seguir refinando. ¿Ok? Esta la voy a dejar entera. Ahí. Ok, entonces tenemos varias zonas. Tenemos varias zonas. Lo que nosotros tenemos que ver es que tenemos que tener confluencias. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy rápido, les voy a enseñar. Tener al menos 2 o 3 confluencias. Ya tenemos zonas, por ejemplo. 2 podría ser horario operativo, o por ejemplo, horario de Nueva York. Y 3, por ejemplo, buscar reacción en el precio. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, 3, hay otros que buscan 4, por ejemplo, una reacción en el precio y una confirmación. Buscar una confirmación. Ok, entonces ahí nosotros podríamos entrar con mayor seguridad, ¿cierto? Sabemos que no existe la seguridad al 100% en el trading, pero aquí nosotros podríamos poner un poco más las probabilidades a nuestro favor, ¿ok? Quiere decir que aquí a lo mejor me va a lateralizar y no me va a dar, por ejemplo, una confirmación para entrar o un cambio de estructura, por ejemplo, y me va a lateralizar y va a seguir bajando. Entonces aquí yo ya no entro, ¿me entienden? Entonces esa es la forma de poder operar. Ok, entonces lo que estaríamos esperando para la siguiente semana es tener una corrección, chicos, una corrección en alguna de estas zonas. Ya no sabemos qué día puede suceder, no sabemos si el precio se va a lateralizar, no lo sabemos, simplemente sabemos dónde están las huellas, ¿cierto? En donde nosotros podemos tomar decisiones, ¿ya? Entonces vamos a dejar esto anotado. La idea es que nosotros podamos ver el precio retrocediendo ya sea desde aquí o desde acá y poder aprovechar una compra si estamos, como les decía recién, en la sesión de Nueva York y tenemos algún movimiento interesante para luego continuar vendiendo en algún punto de oferta. Ok, eso es todo por el euro dólar. Vamos a dejar ahí ese análisis. Vamos a continuar ahora viendo el oro porque muchos me preguntaron por el oro y queríamos ver qué podríamos estar esperando. Vemos que el oro está descontroladamente alcista. Vemos que el oro está en máximos históricos. ¿Sí? Lo pueden ver. Aquí esto me da la data desde el 1997 y estamos en máximos históricos. Eso significa que el precio del oro nunca había estado tan arriba. ¿Ok? En comparación con el dólar. Entonces, como en el oro no tenemos puntos de comparación, es decir, no tenemos aquí, por ejemplo, una vela que me esté dando claridad de oferta, por ejemplo, para yo encontrar ventas, lo que vamos a hacer es buscar puntos de demanda, porque sabemos que el precio no está generando esos puntos a lo largo de estos movimientos. Es lo único que tenemos hasta el momento. ¿Ok? Entonces, como sabemos que los puntos de demanda o de oferta, por ejemplo, los order blocks, son como gasolina. ¿Me entienden? Son como bombas, estaciones de gasolina, en donde aquí se le acaba la energía y luego él tiene que venir a buscar fuerza o gasolina para seguir impulsando. ¿Ok? Entonces nosotros queremos aprovecharnos de estas zonas que están siendo las zonas de demanda. ¿Ok? Vamos a marcar en diario algunas zonas interesantes que puedo ver así. Por ejemplo, esta zona de acá. Tenemos toda esta zona de aquí. Ya ahí es bastante caída. Vamos a ver si en 4 horas tenemos algo más cercano. Porque en un día, miren, en un día está todo mitigado. Está todo mitigado. Tenemos un gran rechazo aquí. Vamos a ver en 4 horas qué podemos observar. Ok, miren, en 4 horas tenemos que el último fractal es este.
¿ok? Tenemos que ese es el último fractal, por lo tanto nosotros estaríamos buscando posicionarnos en compra en algún punto de estos, ¿ok? Pero si él me genera un quiebre estructural, podríamos estar buscando ventas, como les decía, hasta estos puntos interesantes, ¿ok? Acá la única oferta que tengo hasta el momento es esta de acá. Vamos a marcar toda esta zona como una zona de oferta, ¿ok? Que en un eventual retroceso pueda venir a buscar algo interesante. Podemos refinar ahí. Y también la mecha. La mecha también es otra forma de order block, pero eso lo vamos a enseñar en clases. Vamos a intentar de ver qué vemos en la zona micro de 15 minutos para ver si podemos dejar algo más establecido. A ver, permítanme pasar por una hora. 4 horas. Estamos en una hora. Miren, entonces lo que yo le explicaba en el seminario del otro día, el día jueves, en la noche, es que nosotros tenemos que intentar de ir encapsulando el precio, ¿ok? Para ir viendo las últimas reacciones a la oferta o a la demanda. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una zona de una hora, que es una demanda, un order block, ¿ok? Podemos marcarlo ahí más grande, ¿cierto? Y nosotros queremos ver aquí cosas. O sea, cuando el precio llega aquí, queremos ver cosas. Cosas desde macro a micro. Entonces, para poder ver un cambio estructural acá, nosotros deberíamos bajarnos de temporalidad al menos hasta de 15 minutos hacia abajo para poder ver con claridad un movimiento o algún quiebre que me permita tomar compras. Pero, como les digo yo, si yo no veo eso y no estoy en la temporalidad de operación, no puedo entrar simplemente. Vamos a ver en 15 minutos cómo se está comportando ahí el precio. Vemos que el precio está contenido dentro de esta vela, todo el precio, miren, tenemos un rango ahí. Vamos a bajarnos a 3 minutos y el precio ha ido lento, ¿ya? Entonces, podría acontecer, chicos, podría acontecer lo siguiente. Tenemos, miren, en el trading tenemos solo 3 movimientos. El precio es alcista, bajista o lateral. Simplemente así. Alcista, bajista o lateral. ¿Ya? Tenemos 3 formas de poder proyectar el precio. Entonces aquí una de las formas es que el precio obviamente me reacciona hacia arriba y ahí podríamos aprovechar de comprar hasta estas zonas. ¿Ok? Al menos hasta estas zonas de oferta. Ya que tenemos aquí arriba. En una hora sigo viendo zonas de oferta. Por ejemplo acá. ¿Ok? Entonces podríamos estar buscando alguna operación hasta esa zona. Si, solo si vemos cambios estructurales en micro. ¿Ok? Si no vemos eso, debemos esperar para seguir vendiendo. ¿Ok? Hasta estas zonas de aquí. Entonces, así va el oro, chicos. 15 minutos. En 15 minutos, lo que les comentaba, no vemos nada, ningún movimiento interesante. Así que vamos a estar esperando, vamos a estar atentos al oro, porque si el precio llegase aquí en la semana y me genera algún cambio estructural, podríamos aprovechar una tremenda compra, chicos, hasta estos niveles, ya sacando estos máximos. Así que podríamos estar atentos a lo que va a suceder con el oro. Recordemos que el oro mueve mucho y por lo tanto también tenemos que tener mucho cuidado a la hora de posicionarnos con stop loss largos, ¿ok? Nunca sobrelotearse, nunca operar más de lo debido, siempre tener una correcta gestión, ¿ok? Entonces voy a dejar marcada esta zona porque es interesante ahí, ¿ya? Estamos en una zona de oferta en una hora, recuerden, y también de 15 minutos si no me equivoco, ¿sí? Estamos aquí, podemos marcar oferta, vemos cómo el precio viene y comienza, perdón, aquí es demanda. Aquí ven el precio, se cansa y comienza a retroceder, ¿ok? Tenemos también zonas de oferta pequeñas aquí arriba, de las cuales nosotros podríamos tener ya referencias eh, a nivel micro para ir decidiendo. Si el precio viene aquí y aquí me genera un cambio estructural hacia abajo, quiere decir que este mínimo va a desaparecer y podríamos aprovechar ventas. Entonces así nosotros vamos encapsulando el precio, chicos, ¿ya? Vamos a dejar eso marcado ahí. Y vamos a analizar, vamos a ver si podemos tratar de proyectar algo en el Nasdaq. Bueno, el Nasdaq, al igual que el oro, estamos en máximos históricos, chicos. Máximos históricos. Miren. Vamos a ver. En mensual. Miren, en mensual, lo que yo puedo ver en todo este fractal, chicos,
en todo este fractal que está aquí, la única demanda que yo veo es esta zona de acá, mensual, ¿ok? No quiere decir que el precio va a llegar hasta ahí, sino que estoy diciendo que la única zona de demanda que yo veo es esa. Eso significa que si el precio eventualmente decidiera bajar, podríamos estar viendo el precio aquí, ¿ya? Esa es una pequeña proyección. Vamos a irnos a diario a ver qué está sucediendo. Miren, en diario estamos viendo una lateralización terrible desde febrero. Aquí tenemos una zona de lateralización súper fuerte, desde principio de mes prácticamente, de marzo. Recordemos que ya estamos en abril, y todo el mes ha sido lateral, significa que hay indecisión en el mercado. Aquí en diario nosotros logramos ver algunas cosas. Ok, miren, logramos ver que hay neutralización de mínimos, ¿cierto? Tomó a todos los que estaban con sell stop aquí abajo de este mínimo, los tomó y los llevó hasta allá arriba, miren. Entonces aquí el precio sacó a mucha gente. Eso significa que podríamos estar en la antesala de un movimiento bajista. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner máximo y mínimo. Y la demanda que yo logro ver aquí es esta. ¿Ok? Esta es la demanda que yo logro ver. Vamos a ir a 4 horas para tratar de limpiar un poco esto porque está demasiado lateral, está un poco feo el precio aquí. Y vamos a ver. El último fractal que tengo es este de aquí, efectivamente. Vamos a ahorrar esto. Máximo. Y el mínimo es este de acá. Todo lo que está pasando acá es retroceso. Todo esto, retroceso. O sea, el precio aquí podría volverse loco. Todo esto podría hacer. Y todo eso es retroceso. ¿Podemos aprovechar las compras y ventas? Sí, podemos. ¿Ya? Pero tenemos que entender que estamos en un retroceso. Que la dirección es alcista por lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, si vamos nosotros a los últimos movimientos y a los últimos fractales, dentro de este retroceso, nos vamos a dar cuenta que tenemos aquí un movimiento bajista. Y dentro de este movimiento bajista, el precio ha estado jugando. ¿Ven cómo voy encapsulando el precio, chicos? Cómo me voy desde lo más grande a lo micro, y así voy teniendo referencias de la dirección del precio. Entonces aquí yo logro ver, por ejemplo, un order block que fue tomado y me tiró el precio hacia abajo, como lo pueden ver. Acá tengo otro order block, y si el precio decide ir a buscar estas zonas de acá, nosotros podríamos estar entendiendo que ya estamos prontos a la neutralización del siguiente mínimo, y ahí ya tendríamos libre para poder vender a estas zonas de demanda que son estas de acá. ¿Ok? Recordemos que estamos en 4 horas, por lo tanto podríamos ver y aprovechar estos movimientos. Acá el precio se encuentra en una zona de demanda, chicos, miren, zona de demanda. Ok, vamos a ir a una hora. Vamos a ver qué está pasando en esta parte del precio. ¿Qué es lo que está sucediendo? En una hora no veo mucho, la verdad. Voy a marcar algunas cosas que veo, por ejemplo, zonas de oferta. Que me gusta, yo soy muy detallista con el precio. Me gusta marcar todos los detalles y todas las cosas que el precio no ha rebalanceado. Ya, me gusta a mí marcar todas esas cositas. Porque cuando el precio llega ahí y hace reacciones, se dan entradas maravillosas. Okay, hay veces que uno dice, ¿por qué el precio llegó hasta acá y se cayó, por ejemplo? Y no logra ver los detalles. Hay que ser detallista. Y eso te lo da la experiencia. ¿Ya? Entonces aquí vamos a irnos a 15 minutos para poder ir viendo la estructura bajista. Vemos que tenemos los últimos movimientos bajistas, ¿ciertos? Y tenemos el último fractal bajista en 15 minutos, es este de aquí. Hasta acá. Mínimo. Okay, aquí tenemos también que marcar las zonas de oferta y las zonas de demanda. Así vamos encapsulando el precio y vamos viendo qué podríamos hacer en las aperturas. ¿Ok? Ya tenemos nuestras zonas marcadas. Lo único que falta es que comience a moverse el precio para ir dándonos cuenta que podríamos estar buscando. Aquí, miren, chicos, vemos una toma de liquidez por arriba, máximo, y también vemos una toma de liquidez por abajo con mecha. Significa que es muy probable que tengamos alguna corrección. ¿Ok? Alguna corrección hacia arriba. ¿Ok? Si es así, nosotros podríamos estar esperando vender. ¿Ok? En zonas de oferta, si el precio nos da la confluencia de tener temporalidades, por ejemplo, perdón, si podríamos estar buscando ventas solo si tenemos sesiones de mercado abiertas que sean interesantes como la de Nueva York,
Si tenemos zonas, si tenemos cambios estructurales, por ejemplo, si el precio me está dando confirmaciones, ahí podríamos buscar ventas o compras dependiendo de lo que estemos esperando. Pero a nivel macro, chicos, estas son las zonas interesantes más cercanas al precio en donde nosotros podríamos estar buscando alguna reacción. ¿Ya? Bueno, chicos, con este video los dejo tranquilos, descansen, traten de estudiar un poco. Ya los sábados, por ejemplo, no hay movimientos del mercado en cuanto a los índices o a Forex, ¿ya? Pero es ideal para hacer backtesting, estudiar, analizar lo que se cometió de errores en la semana, por qué entré mal, por qué es lo que no vi, todas esas cosas. Así que yo los animo a seguir estudiando y viendo las clases de los profes. Así que un gran abrazo y espero que estén bien. Nos vemos el día martes ya nuevamente con las sesiones en vivo. Un gran abrazo, cuídense y nos vemos.